En esta ocasión tengo la oportunidad de poder compartir, ¿no? Más que todo una experiencia, ¿no? Que he tenido allá en el INE, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú, ¿no? Donde se dedican a poder hacer esta parte de diagnóstico molecular de leucemias y también de tumores sólidos. Y bueno, he podido aprender mucho de ellos y quisiera compartir ahora en este webinar. Antes de entrar en esto, bueno, es bueno enmarcar algo, ¿no? Hay en la parte de en los laboratorios de biología molecular en la aplicación clínica, hay un antes y un después de la pandemia. Un antes de la pandemia, pues había muy pocos laboratorios de biología molecular, algunos en la seguridad social, en universidades, ¿no? Y muchos estaban más para la parte de investigación, pero debido pues a la pandemia por el coronavirus es que ha nacido una necesidad, ¿no? Y se ha implementado en todo el país. Y bueno, yo he podido ver, he tenido la oportunidad de viajar en el mes de mayo a través de una consultoría, he podido visitar diferentes laboratorios de biología molecular, ¿no? Que están bien armadas y bueno, ahora que ya no hay COVID, pues muchos no saben qué hacer. Sé que muchos han empezado a hacer HPV y me parece excelente porque el cáncer uterino pues sigue siendo una problemática, ¿no? Siguen muriendo de 3 a 5 mujeres al día por cáncer uterino. Significa que pues solo el PAP no ha funcionado y bueno, esperemos que ahora que se está haciendo la genotipificación por HPV se pueda resolver esto, ¿no? Pero yo también ahora quiero mostrarles pues que también se puede hacer otras pruebas moleculares, como es el caso del diagnóstico de molecular de leucemias, pero allá en el INEN he podido ver cómo han optimizado, ¿no? Porque estas pruebas no dejan de ser caras, ¿no? Aún son bastante caras en reactivos, en equipamiento, en insumos, tienen muchos requisitos incluso en infraestructura. Entonces, sin embargo, ya están, ¿no? Varios laboratorios y pues hay que sacarle jugo a eso. Y bueno, el cáncer como tal, pues en Bolivia ahora es una problemática de salud pública, todos sabemos eso, hay hasta una ley de cáncer, ¿no? Que se ha promulgado. Particularmente, bueno, falta mucho también en esa ley porque no está esta parte del diagnóstico molecular. Y, y bueno, tal vez sería un aporte grande, ¿no? Poder hacer también, tal vez muchos de ustedes sé que trabajan ya en laboratorios de biología molecular y lo puedan tomar como una opción, ¿no? Lo que hoy les voy a mostrar es pues trabajar de cómo han implementado allá en el Perú estas pruebas de diagnóstico molecular de leucemias a través de paneles, ¿no? Esto con el fin de optimizar y poder pues aprovechar y hacer un diagnóstico más oportuno, más, con calidad, obviamente. Y bueno, entonces vamos a ir viendo esto. He hecho un poquito esto de hecho es, quiero mostrarles un poquito de la epidemiología de leucemias en Bolivia. Estos datos son tomados de la Universidad de la UMSA, de la Facultad de Medicina, ¿no? Donde existe una unidad donde se dedica a hacer la parte de detección de leucemias. No sé, desconozco si en alguna parte más del país lo hacen, pero bueno, estos son los datos que al momento tenemos, donde podemos ver la distribución por departamentos. Estos datos son desde de 1999 hasta abril del 2023. Entonces, los diferentes tipos de leucemias. Esto es en pediátricos, ¿no? En niños. Entonces, podemos ver la frecuencia, cómo es que estas van aumentando, ¿no? Se ha ido aumentando desde 1999 hasta la fecha, hasta el año pasado han ido aumentando bastantes. En el 2021 han detectado muchísimo. Eso con respecto a lo que es las leucemias pediátricas. Igualmente en los de los adultos, igual en los 9 departamentos. Entonces, hay presencia de esta patología en los 9 departamentos, ¿no? Y tal vez en estos que están
no sé, en menor cantidad, es que porque no hay una buena detección, ¿no? Pero en este webinar también, bueno, no solo vamos a hablar de la parte de hacer detección, sino otros procesos más que puedan ayudar al paciente para poder implementar un diagnóstico y un seguimiento más completo. Bueno, vamos a hacer una definición así bien general para entrar en contexto, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Y bueno, vamos a definir que una leucemia es la proliferación neoplásica de células hematológicas, ¿no? Y estas van a poderse clasificar según de qué línea son, si son de línea mieloide o si son de línea linfoide, o si son agudas o son crónicas, ¿no? Entonces, esa es la clasificación más general que se maneja. Bueno, con respecto a la etiología, sabemos que la etiología va a estar, pues, va a estar implicada con todo lo que son los factores genéticos, con inmunodeficiencias, factores ambientales, radiaciones, medicamentos, pesticidas, ¿no? Y bueno, por supuesto, a los virus. Y la patogenia siempre va a estar relacionada con los protooncogenes o los genes supresores de tumores. Existen diferentes mecanismos por los cuales se van a dar las leucemias. Entre las más estudiadas y entre las más comunes están las translocaciones cromosómicas, ¿no? Entonces, acá hay dos ejemplos. Este es uno de los ejemplos muy conocidos, ¿no? Han debido escuchar que es el cromosoma Filadelfia, que se da entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, ¿no? Dependiendo en qué parte se vaya a dar esta translocación, pues recibe también diferentes subtipos o nombres. Entonces, estas translocaciones pueden ser reciprocales o no reciprocales. Las leucemias se van a generar en las reciprocales, que tanto pueden ser balanceadas, no balanceadas, discéntricas o acéntricas, ¿no? Y cuando son no reciprocales no se genera la leucemia. Ya, entonces, una de las, como hemos dicho, una de las translocaciones más estudiadas es esta, la del cromosoma Filadelfia, que se da entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9. Y ese es responsable de más del 90% de las leucemias mieloides crónicas. ¿Ya? Estas se va a dar bueno, va a haber las genes, las genes de fusión o los cortes en diferentes lugares y según eso van a ir pues llevando otros nombres más. Entonces, y estas se van a clasificar según su peso, que sería, por ejemplo, la P190, que es pues responsable de este tipo de leucemias, el P210 que es el responsable de las leucemias mieloides crónicas, es la que vamos a ver más adelante a más detalle. Y bueno, y esta otra que es la P230, que bueno, no está muy estudiado todavía, ¿no? Ah, aquí en este cuadro podemos ver todas las translocaciones cromosómicas asociadas a leucemias. Estas son las que están dirigidas en la línea linfoide. Entonces podemos ver todas estas. El mecanismo de acción puede ser una por genes de fusión o por este otro tipo de mecanismo. Igualmente aquí están las de la línea mieloide, entonces acá están descritas más los de genes de fusión, ¿no? Bien, el manejo de la leucemia es pues multidisciplinario, ¿no? Va a implicar bastantes técnicas para un manejo más completo, más correcto para el paciente. Entonces, comienza con una sospecha clínica, ¿no? Entonces, se le pide a la persona que se le haga un hemograma, una lámina periférica, o sea, por citomorfología, donde, bueno, vamos a ver ciertas células, pueden ser blastos, pueden ser otras células inmaduras, ¿no? Que nos van a llevar pues a sospechar, ¿no? Entonces, por citometría de flujo, vamos a poder identificar qué tipo de leucemia es. Y se puede hacer también un cariotipo o por FISH o por citogenética para ver si ahí está, si se ve las translocaciones, ¿no?
No todas las leucemias se deben a las translocaciones, pero hay algunas las bien conocidas, las que tienen mayor frecuencia, como les dije, la del cromosoma Filadelfia, ¿no? Y posteriormente, pues tenemos las técnicas moleculares tanto por PCR en punto final como por PCR en tiempo real. Entonces, las técnicas moleculares se van a englobar en el PCR de punto final, que nos va a permitir detectar el FISH, la citogenética, el PCR en tiempo real, ¿no? El PCR en tiempo real vamos a ver que además de detectar, tienen dos ventajas muy grandes, ¿no? Que tú puedes trabajar también en paneles o la parte de cuantificación, que pienso que es una de las ventajas muchísimo más importantes, ¿no? Y eso es bueno porque he visto que en todo el país la mayoría tiene PCR en tiempo real, ¿no? Entonces uno le puede sacar más el jugo haciendo cuantificación y más adelante les voy a mostrar el por qué es importante hacer esa cuantificación, ¿no? Y lo último, ¿no? Que es la secuenciación. Y esta puede ser por el método Sanger o por NGS. Algo muy interesante que yo he aprendido allá en el INE es trabajar en paneles, ¿no? Trabajando con diferentes pruebas, porque esto me permite optimizar ya una vez más de cálculo, ¿no? La biología molecular realmente es cara, ¿no? Cara en todos los sentidos, incluso no solamente en el gasto de reactivos, de insumos, de infraestructura, de equipamientos, sino que también en leucemias tiene la particularidad de que a veces es muy complejo la toma de muestra, ¿no? Muchas de estas pruebas se hacen en médula ósea y todos sabemos que no es una toma de muestra fácil, es una toma de muestra muy traumática incluso para el paciente, entonces optimizar estos procesos para su detección pues es muy importante, ¿no? Entonces, con ese fin, o sea, el INEN ha hecho una muy buena estrategia que me parece un buen ejemplo para que nosotros podamos poder tomar, ¿no? No es algo absoluto, pero no es la norma, no es regla, pero es una buena opción de trabajar en paneles, ¿no? Entonces, cuando uno ya sospecha de blastos en la lámina periférica, entonces inmediatamente se manda a citometría de flujo. La citometría de flujo te va a decir qué tipo de leucemia es, ¿no? Y es necesario ese paso porque si nosotros vemos blastos y todo y luego queremos, no sé, buscar un tipo de gen de fusión sin saber qué tipo de leucemias, es como ir a pescar, ¿no? A ver qué pesco, ¿no? A ver si es que así como le dicen comúnmente, a ver qué achunto, ¿no? Entonces, me parece, bueno, que eso es mucho desperdicio, ¿no? Porque tal vez yo voy a buscar un gen de fusión y no era, pues, parte, no es parte y es otro gen de fusión que no estoy buscando, ¿no? Entonces, para eso en el INEN han hecho ciertos paneles. Esto ya está bien estudiado. Entonces, por ejemplo, han hecho el panel cuando citometría de flujo te dice es una leucemia linfática de células B, entonces nosotros tenemos que pues abocarnos en buscar estos genes de fusión. ¿Por qué? Porque esta leucemia es la, los únicos genes de fusión que pueden ser responsables de este tipo de leucemia son estas. No, estas son las más estudiadas, ¿no? Puede haber otras, ¿no? Entonces, estas son las más estudiadas, ¿no? Especialmente esta, la BCR-ABL, tanto en la P190 y la P210, pero también hay el TLAML y estos otros genes de fusión. Cuando citometría de flujo me dice que es una leucemia linfática de células T, entonces yo voy a buscar este otro gen de fusión, que es el CILTAL, ¿no? Y si es una leucemia mieloide crónica, pues busco estos dos nada más, el P190 y el P210 del BCR-ABL. Ahora, si la citometría de flujo me dice que es un síndrome mieloproliferativo, pues me voy a ir a buscar esta mutación del gen JAK2, la B617F. La he demarcado en amarillo porque es una de las pruebas que, bueno, mi laboratorio está implementando ya. Y, y bueno, esto porque
yo trabajo en la ciudad del Alto, vivo en la ciudad del Alto y bueno, saben, hay muchos eritrocitosis, ¿no? Entonces hay estudios del doctor Amaru donde dicen que pues el 10% de estas eritrocitosis son policitemia vera. Entonces, que son tratadas como eritrocitosis y muy tardíamente tratadas como polistemia vera. Entonces, ahí he visto que es muy importante pues hacer este diagnóstico, ¿no? Porque es una necesidad. Hay muchos eritrocíticos aquí en el Alto y yo misma tengo familiares que tienen eritrocitosis, entonces pienso que, bueno, hacer el descarte de que no sea polistemia vera pues es un gran beneficio, ¿no? Y todos sabemos que cualquier cáncer detectado tempranamente es pues más tratable que cuando es detectada tardíamente. Entonces, nosotros vamos a buscar esta mutación que se da en el exón 14, pero estamos viendo de implementar otras, que es en el exón 12, en el exón 9 y en el exón 10, que, bueno, que ahora están siendo estudiadas, ¿no? Cuando no son estas, entonces hay que buscar si son las otras. Sí. Yo pienso que, bueno, vamos a estar viendo cómo nos va y vamos a estar publicando también nuestros resultados. Ya, entonces, continuando, vamos a ver si la citometría de flujo también me da que es leucemia mieloide aguda, entonces también voy a buscar estas genes de fusión. Pero además, o sea, estas genes de fusión, todas las que hemos visto anteriormente, la podemos hacer por PCR en punto final o tiempo real, pero nos sale muchísimo más barato hacerlo en punto final para la detección. Pero estas otras dos mutaciones que también son causantes de leucemia mieloide aguda, que podrían ser, se la hace por análisis de fragmento. Esto por la secuenciación por el método Sanger, ¿no? Luego se puede ver riesgo y pronóstico buscando también este gen de fusión o estas mutaciones, ¿no? En el exón 8 o el exón 17 del gen c-KIT, también por análisis de fragmentos. Las mutaciones siempre se van a buscar por análisis de fragmentos, pero por secuenciación en Sanger. Si tengo una leucemia, si tengo una LMA con hipereosinofilia, entonces se va a buscar este gen de fusión. Todas las leucemias no son consideradas de emergencia, ¿no? Generalmente cuando llega al laboratorio demora 2, 3 días, hasta tal vez una semana, dependiendo, ¿no? En la organización del laboratorio para dar el resultado. Sin embargo, esta leucemia es la única que es de emergencia, la leucemia promielocítica, porque esta leucemia es fulminante, ¿no? En laboratorios de biología molecular de allá del INE, esta es la única leucemia que se debe dar el resultado en el día, en 24 horas máximo, ¿no? Y si se puede dar en 12 horas, se la da, ¿no? Esto debido a lo que ya les mencioné, ¿no? Es una leucemia muy agresiva, muy fulminante, ¿no? Que el paciente podría morir rápidamente, entonces es necesario, ¿no? Y se hace también, ¿no? Especialmente si te da que es un gen de fusión por PML RAR, entonces se busca uno de estos tres, ¿no? Bien, entonces, en el INEN, así es como trabajan, estas fotitos son de allá, y ellos trabajan así por paneles. Este es el primer panel que hemos visto, ¿no ve? Aquí está. Pero estos, por ser, eh, los genes de fusión de expresión génica, porque se hace la extracción de RNA, es que se trabaja ante un gen endógeno, ¿ya? Como control interno. Allá se trabaja con el ABL, ¿no? Que es un gen endógeno. Entonces aquí siempre vamos a ver, ¿no? Nuestro control interno, que ya los que saben, hacemos biología molecular, sabemos que es un control interno, ¿no? Que nos va a permitir ver cómo ha estado nuestra extracción, que puede ser endógeno, que puede ser exógeno, ¿no? Dependiendo del kit. Y bueno, en este caso es endógeno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se detecta el P190, ¿no? El BCR-ABL P190 y aquí está. Aquí está. Y aquí está su control interno y esta es la escalera de peso molecular. Acá, este es otro panel donde igualmente se corre el control interno, ABL, y aquí podemos ver que se ha detectado el gen de fusión de ameleto.
Bueno, aquí este es un P210 negativo y aquí está el control interno, ¿no? En cambio, acá es un P210 positivo, entonces, posiblemente sea una leucemia mieloide crónica. Y aquí está, se ve, ¿no? Y su control interno. Entonces, para la detección es suficiente, digamos, hacer PCR en punto final. Ahora bien, eh, ¿en qué muestra vamos a trabajar, ¿no? Para la mayoría de las leucemias. Para el diagnóstico se puede trabajar tanto en sangre periférica como en médula ósea, ¿no? Pero para trabajar con sangre periférica hay un requisito que los blastos tienen que estar por encima del 25%, ¿ya? Y para el monitoreo es en médula ósea, excepto en LMC. Entonces vamos acá, esta es nuestra extracción, ¿no? Por gradiente de Ficol. Bueno, el INEM trabaja con dos protocolos, tanto solución de lisis como trisol, pero estas son técnicas in-house, ¿no? Lo que ellos hacen, lo han optimizado así, les ha ido muy bien. Y posteriormente, ¿no? Se aísla el RNA y bueno, se lleva a una reverso transcripción porque es RNA, tenemos que llevarlo a cDNA. Se hace un PCR convencional, luego se hace una electroforesis en gel, ¿no? Ese es el resumen, ¿no? De todas las técnicas para la detección que es por PCR convencional. Les he hablado, ¿no? Un poquito antes sobre la ventaja de los PCRs en tiempo real. O sea, la gran ventaja de ellos es que nos permite hacer una cuantificación relativa, ¿ya? Y esto es muy importante, no en todas las leucemias se lo hace, estas son, digamos, las más representativas, pero ha funcionado bastante bien en lo que es en el BCR ABLP 210, ¿no? En la leucemia mieloide crónica por este gen de fusión. Entonces, les vamos a mostrar, entonces, eh, en Bolivia sé que hacen detección, no sé si harán cuantificación para hacer el seguimiento de la enfermedad mínima residual. Tenía entendido que se hace esto solo por citometría de flujo, pero tal vez en estos años ya lo han implementado en algún lugar, desconozco, pero me parece que yo les voy a mostrar porque tiene amplia significación clínica, pues hacer cuantificación a nivel molecular, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en esta leucemia mieloide crónica por BCR-ABLP 210, ¿no? Que ya hemos mencionado que se debe a una translocación y el cromosoma Filadelfia, ¿no? Ya, entonces aquí está, aquí están los dos cromosomas donde se dan y bueno, el que estamos buscando es el P210, que es responsable de 8% de las leucemias mieloides crónicas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esta leucemia, este gen de fusión tiene terapia blanco, ¿ya? Tiene una terapia blanco por los inhibidores de la tirosinquinasa, se llama. Entonces, este es el gen de CRABL, el gen de fusión, ¿no? Que se ha fusionado y tiene un dominio acá que se llama dominio quinasa. Entonces, cuando hay una leucemia, lo que pasa es que se une es el ATP y, bueno, desencadena en lo que es la enfermedad, ¿no? En leucemia mieloide crónica. Estos inhibidores de tirosinquinasa se unen a ese dominio quinasa, pues obstruyendo ya que el ATP se una y de esta manera, pues ya no se va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, hay estos inhibidores de tirosinquinasa están ahí de primera línea, segunda línea y tercera línea, ¿no? El imatinib es la de primera línea, o sea, detectan leucemia mieloide crónica y le inician pues el tratamiento con imatinib. Pero cuando hay una resistencia, hay la opción de hacer nilotinib y dasatinib. Entonces, ahora vamos a ver cómo yo voy a detectar o cómo voy a poder ver esas resistencias. Entonces, estas son las pruebas que se pueden usar durante el tratamiento, ¿no? O sea, ya hemos detectado.
Le hemos dicho, usted tiene el gen de fusión P210 de BCR-ABL en leucemia mieloide crónica. Entonces, ahora se le inicia el tratamiento, ¿no? Y para eso se puede hacer por citogenética, viendo 20 metafases al tercer mes, al sexto mes y a los 12 meses. Se puede hacer por PCR en tiempo real, se puede hacer también por citometría de flujo, pero eh, la respuesta de citogenética solo es al 10%. O sea, te va a detectar hasta una concentración del 10%. En cambio, la citogenética es el 1%, pero las pruebas moleculares por debajo del 0,01%. Entonces, si a la fecha estamos haciendo nuestra evaluación de la enfermedad mínima residual por citometría de flujo, pues solo nos detecta hasta el 1%. Eso significa que todavía puede haber genes de fusión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maneja este tratamiento? ¿Estás dispuesta al tratamiento? Primero, buscamos una respuesta hematológica, donde nuestro conteo de leucocitario ya no se tiene que ver blastos. Posteriormente se busca una respuesta citogenética, donde ya no se vean las cromosomas Filadelfia. Y posteriormente, como óptimo, la respuesta molecular, ¿no? Donde vamos a cuantificar cuánto hay de BCR-ABL desde P210, cuánto de gen de fusión hay. Entonces, un estudio por Gabbert y colaboradores en el año 2003, o sea, hace 20 años, ya, ha descrito, ¿no?, un protocolo internacional, ¿no?, para PCR en tiempo real, para hacer esto, lo que les decía, ¿no?, la evaluación de la enfermedad mínima residual en 8 genes de fusión. Acá están. En el INE han visto muy óptimamente y lo han estandarizado muy bien el de BCR-ABL y el PML-RAR, ¿no? Este es el que mayor función, porque también han visto, ¿no? O sea, el 98% de las leucemias mieloides crónicas es por P210, entonces hay una significancia clínica, ¿no? Entonces, esta cuantificación se va a dar a través de, bueno, se van a necesitar cebadores, sondas, pero se va a necesitar calibradores. ¿Por qué? Porque el PCR en tiempo real nos da una cuantificación relativa, ¿no? Tienes que hacer una curva estándar. Más adelante les voy a mencionar que hay un método que es para hacer cuantificación absoluta y ya no se necesitaría estos calibradores. Sin embargo, ahí ha quedado, ¿no? Entonces, hasta el momento se hace eso. Entonces, es esto lo que se hace, ¿no? Se marca puntos de calibradores para poder calcular, ¿no?, la concentración. Además, como estamos trabajando con RNA, entonces expresión génica, y se hace, como es una cuantificación relativa, se le hace en función de un gen endógeno. En este caso puede ser, se usa el ABL1, el BCRA, GAP y otros genes endógenos, ¿no?, que se usan. Entonces, ¿qué se hace? Una vez cuantificado, se cuantifica ambos. Entonces, uno va a necesitar calibradores tanto para el gen de fusión del BCR-ABL y también va a necesitar calibradores para el gen endógeno. Y ambos se corren, ¿no? Se cuantifican. Una vez tenido ya la cuantificación, el resultado de ambos, entonces se hace un cálculo, ¿no? El BCR-ABL, el gen de fusión, sobre el ABL, el gen endógeno, por 100. Entonces, ahí vamos a obtener nosotros un resultado que tiene el 15, en este caso, en este ejemplo, 15,779 por ciento. Pero no es suficiente esto, ¿no? Porque esto se debe llevar a un sistema internacional y eso se hace a través de laboratorios de referencia, ¿no? Que te miden, tú vas mandando tus datos, te evalúan y te dan un factor de conversión, ¿ya? Entonces, este factor de conversión, por ejemplo, aquí es el 1.5. Entonces, este resultado que he obtenido debo multiplicar por mi factor de conversión y en realidad tendría 23,69%.
Este es la concentración que tengo de mi gen de BCR-ABL P210. Ya, este dato que hemos obtenido va a ser nuestro 100%, ¿ya? Y de ahí inicia el tratamiento, el paciente. Entonces, ¿qué se espera óptimamente? Es que vaya bajando, ¿no ve? Entonces, a los 3 meses generalmente se hace, estos son también ejemplos tomados del INE, ¿no? Por ejemplo, este paciente, al primer mes tenía, o la línea base, ¿no? Tenía 76,92%, al tercer mes baja a 13,6, al octavo mes a 0,9, al 12, y así va bajando, ¿no? Entonces, esta es una respuesta óptima. Lo que se espera es que baje un logaritmo al tercer mes, otro logaritmo al sexto mes y otro logaritmo al año, ¿no? Y hasta que vea. Entonces, ¿qué pasa si no baja como en este caso? O si baja y vuelve a subir. Entonces, hay una resistencia. Ahorita vamos a ver cómo, de lo que les hablaba, ¿no? La respuesta a imatinib para pacientes de BCR-ABL, ¿no? Se espera que haya una reducción, un logaritmo cada mes. Entonces, esa es una respuesta óptima, ¿no? Bien, eh, bueno, la Guía Internacional para el Manejo de Leucemia recomienda, ¿no? Que se haga tanto por PCR en tiempo real y citogenética, ¿no? Entonces, ellos recomiendan que en la base línea, bueno, esto no vamos a tener una cuantificación, ¿no? Entonces, a los 3 meses, este haya bajado un logaritmo, o sea, que sea menos al 10%, ¿no? O por citogenética que sean menor al 35% de cromosoma Filadelfia. A los 6 meses haya bajado al 1% y cromosoma Filadelfia ya no exista, sea cero. Y a los 12 meses sea menor a 0,1, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, el tratamiento está óptimo, ¿no? No hay ninguna resistencia, nada. Bien, haciendo un paréntesis, ¿no? Entonces hemos ido viendo segundo muchas técnicas, citogenética, FISH. Bueno, FISH no hemos visto, pero es muy parecida a la de la citogenética, que igual nos permite ver, ¿no? PCR en punto final y PCR en tiempo real. Entonces, les decía que el PCR en tiempo real hace pues una cuantificación relativa, ¿no? Los calibradores que son bastante costosos y todo eso, ¿no? Y también va a depender del equipo. Por ejemplo, el rotor Gene, no es, bueno, no es para hacerle propaganda a Biotech, ¿no? El rotor Gene que ellos traen tiene una gran ventaja y es que se pueden jalar curvas, ¿no? Hay otros termocicladores de tiempo real que no puedes jalar las curvas. Es como la glicemia, ¿no? Hacemos nuestra curvita estándar y cada vez que vamos a meter una prueba, pues jalamos la curva, ¿no? No estamos cada vez metiendo estándar. Entonces, lo mismo pasa acá. Solo que el Dr. G se puede jalar igual curva, entonces no tienes que correr otra curva, entonces eso te disminuye los gastos, ¿no? De usar calibradores. Puedes usar un punto para verificar, ¿no? Que esté correcto tu curva, no se haya desplazado y todo aquello, ¿no? Pero hay termocicladores que no te permiten jalar curva, entonces tú cada vez que quieras cuantificar tienes que correr tu curva. Entonces eso demanda muchísimos más gastos, ¿no? Aunque lo ideal sería usar este PCR digital. Esta PCR digital te permite hacer cuantificaciones pues absolutas, o sea, no necesitas un calibrador, no necesitas contrastarla con un gen endógeno, te va a hacer absolutas, ¿no? Hay por dos métodos y no se ha difundido mucho, no sé si en Bolivia habrá, la verdad desconozco, pero es un sueño, ¿no? Estos PCRs digitales. Ya, entonces volviendo al tema, vamos a, ¿cómo veo yo la falla al tratamiento? ¿Cómo veo la resistencia, ¿no? A los inhibidores de tirosinquinasa. Primero, bueno, a los 3 meses mm, no va a haber respuesta hematológica y el cromosoma Filadelfia va a estar por encima del 95%. A los 6 meses aún va a ser mayor al 10%, ¿no? La concentración y el cromosoma Filadelfia al 35%.
y a los 12 meses mayor al 1 y aún se va a ver cromosoma Filadelfia mayor al 1%. Entonces, esto significa que hay una resistencia. Y esta podría deberse por una mutación en este dominio de la tirosinquinasa, ¿no? Que se la detecta por Sanger. Entonces, vamos a definir que hay dos tipos de resistencia, una que es primaria y otra que es secundaria. La primaria es cuando se inicia el tratamiento, entonces no logra bajar los logaritmos que esperamos, ¿no? Entonces, es muy poco, no alcanza a bajar, digamos, a los 3 meses el logaritmo que se esperaba que baje al sexto mes, entonces, ya vas viendo, ¿no? En cambio, una resistencia secundaria es cuando ha bajado óptimamente los logaritmos, incluso se mantiene un buen tiempo y vuelve a subir. Entonces, es una resistencia secundaria. Entonces, las resistencias pueden deberse a diferentes mecanismos, tanto pueden estar asociados al BCR-ABL, que son las resistencias intrínsecas, y estas se deben a mutaciones en el TKD o en el dominio de la tirosinquinasa, pero no es solo esas, ¿no? Hay amplificación génica, sobreexpresión, inserciones, otros mecanismos por los cuales puede haber la resistencia. O la resistencia extrínseca que son independientes al BCR-ABL, o sea, uno puede ser la biodisponibilidad, el citocromo P450, los polimorfismos. Entonces, va a haber, pero el mayor porcentaje se da en el dominio de la tirosinquinasa, en las mutaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Es que cuando no había resistencia, entonces tanto el nilotinib, dasatinib o el imatinib se unía aquí y bloqueaba, ¿no? Que la ATP-1. Cuando ya hay la resistencia, entonces esto no va a ocurrir, ¿no? El ATP se va a volver a unir y va a desencadenar la enfermedad. El, este dominio quinasa está en el gen ABL1, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Conocer esto. Es un dominio muy grande, por el cual para su análisis se divide en dos fragmentos, ¿no? Y también sabemos que usamos como gen endógeno al ABL, ¿no? Normal. Porque en la muestra, o sea, en la muestra, en la persona van a ver tanto células normales como células cancerosas. Entonces, en las células cancerosas va a estar el BCR-ABL, el gen de fusión, pero en las células normales va a estar solo el ABL y como gen endógeno normal. ¿Ya? Entonces, del 30 al 50% de las resistencias se deben a mutaciones en este dominio quinasa. Bueno, estas son todas las mutaciones ya descritas en este dominio quinasa, ¿no? Entonces vamos a ver que están pintaditas en 3 colores. El verde significa sensibilidad, el amarillo sensibilidad intermedia y el rojo resistencia, ¿no? Y esto, bueno, como en bacterias, ¿no? Entonces, se hace el análisis, ¿no? Se busca las mutaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mutación, por ejemplo, el B244, perdón, M244B, entonces este va a tener una sensibilidad intermedia al imatinib, pero va a ser sensible tanto al nilotinib como al dasatinib, ¿no? Entonces, el médico, el hematólogo va a decir, bueno, le vamos a decir, tiene esta mutación. Ah, ya, entonces no le doy imatinib porque su sensibilidad es intermedia, ¿no? Mejor le doy nilotinib o dasatinib. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, en por la Y253F? Este paciente es resistente a imatinib, tiene una sensibilidad intermedia a nilotinib, pero es sensible a dasatinib. Entonces, obviamente, ¿no? El médico va a decidir tomar ese dasatinib, ¿no? Darle ese dasatinib. Pero hay esta mutación, que es la T315I, que es resistente a los 3 quimioterápicos, a los 3 inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, a ver, eh,
¿Cuál es la importancia de poder, pues, vamos a puntualizar la importancia de poder hacer este análisis, ¿no? Este seguimiento, ver las resistencias, ver esto. Es que todos sabemos que cuando uno se expone a quimioterapia, o sea, uno que le inmunodeprime y es blanco para diferentes patologías, pierdes el cabello, y no es un tratamiento de 7 días como los antibióticos, no es un tratamiento de meses, ¿no? Porque esperas la respuesta a los 3 meses, a los 6 meses, al año, ¿no? Y tal vez 2 años, 3 años, donde realmente es tan desgastante, tan agresiva estos tratamientos, ¿no? que, que si no sabes que eres resistente a todo eso, o sea, te han expuesto a ese tratamiento, podría decirse, en vano, ¿no? Has sufrido pérdida de cabello, todo aquello que destroza a los pacientes que tienen leucemia. Y no solo al paciente, sino a todo su entorno, toda su familia. Cuando, si nosotros pudiéramos hacer este aporte, podríamos, pues, ahorrarles esto, ¿no? Darles un tratamiento más oportuno, más personalizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen tres? Entonces se les busca pues otra alternativa. Tú no les sometes 2 o 3 años a un quimioterapia y dices, bueno, sabes que tienes estos, eres resistente a las tres. Entonces, no se aplica y se busca otras opciones terapéuticas como por ejemplo el trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces ahí radica la importancia, yo pienso, hacer este trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo, bueno, el procedimiento es bastante largo, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, desde la extracción, aplicación, pero una de las cositas bien puntuales que hay que hacer es, pues, verificar que hayas amplificado el dominio de la tirosinquinasa del BCR-ABL, ¿no? Que hayas partido, ¿no? Aquí está tu control interno y aquí están los dos pedazos. Así se verifica, ¿no? En un gel de agarosa y se verifica, entonces posteriormente se lleva a secuenciamiento por Sanger, ¿no? Y se va buscando. Mm, ya, ¿cómo se buscan las mutaciones? Es por herramientas bioinformáticas, ¿no? Que ahora en la web son gratuitos, ¿no? Este BioEdit, GenBank, Mutation Tester, o sea, son herramientas bioinformáticas que nos van a permitir ya definir estas mutaciones de manera muy sencilla, ¿no? Sin ir más allá. Bien, entonces les hablaba de estos pacientes, ¿no? Que tienen la resistencia a las tres opciones de quimioterápicos. Se les hace trasplante de médula ósea, pero a estos pacientes que se les hace el trasplante de médula ósea, aparte de hacerles las pruebas de pretrasplante, ¿no? Esas que son del crossmatch y todo aquello de histocompatibilidad, se debe hacer una prueba que es el análisis de quimerismos para estos pacientes que han sido trasplantados, ¿no? Esta palabra de quimera, pues, se define como el organismo formado por células o material genético procedentes de individuos genéticamente distintos, ¿no? Y se le ha llamado así por esta figura mitológica, ¿no? Donde, bueno, esta prueba se va a ver cuando se hace un trasplante halogénico, ¿no? De células de médula ósea. Y hay que ver si el donante ha aceptado o no la médula perdón, el receptor, ¿no? Si acepta o no la médula ósea del donante. Entonces, vamos a definir, ¿no? Puntualmente la importancia de un estudio de quimerismos unos para identificar el origen de las células hematopoyéticas, perdón, de los pacientes trasplantados, conocernos si ese trasplante está yendo con éxito o está en fracaso, ¿no? También predecir, ¿no? La posibilidad de una falla, ¿no? En este trasplante de médula ósea, y esto nos va a permitir, pues, aplicar una terapia oportuna. El trabajo que se hace para poder hacer este análisis de quimerismos es a través de análisis de fragmentos, que igual, ¿no? En la muestra se hace la extracción en este caso no RNA, sino es ADN, se hace un PCR y se lleva, ¿no? A hacer una secuencia, un buen análisis de fragmentos, ¿no? Para ver el perfil genético. Este análisis de quimerismo es muy amplio,
Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo se hace a grandes rasgos, ¿no? Entonces, en un inicio se hacen los perfiles genéticos tanto del receptor como del donante. Es bien importante, ¿no? Especialmente del receptor, porque recuerden que para su análisis, vamos a ver más adelante, para hacer el análisis necesitamos tener el perfil genético del receptor para ver si ha habido o no la quimera, ¿no? Del donante. Después de que sufre el trasplante de médula ósea, se hace pues el perfil genético del paciente ya trasplantado. Entonces, antes del trasplante se hace un análisis, ¿no? Se puede usar los mismos marcadores de paternidad, ¿ya? Y primero se hace un análisis si los locus son informativos o son no informativos, ¿no? Si nos van a servir, ¿no? Para hacer el análisis del quimerismo. Entonces se va viendo. Por ejemplo, este locus es informativo. ¿Por qué? Porque tiene alelos diferentes. Los alelos son 9, 9.3. Y aquí es 7 y 9.3. Entonces, sus alelos son diferentes, ¿no? En cambio, acá, los alelos son los mismos, ¿no? Es 11, 12 y 11, 12. Entonces, este locus no me va a servir para hacer análisis de quimerismo. Y así se va viendo, bueno, estos, como les dije, estos son marcadores los mismos que se usan en la prueba de paternidad. Entonces se va viendo, ¿no? Si son no informativos, informativos completos o informativos parciales, ¿no? Generalmente los no informativos se dan en alelos homocigotos, ¿no? Como este, de 15-15. Este es un ejemplo, ¿no? Y bueno, como se hace un análisis para cada marcador, lo que se hace es primero se ve, ¿no? Cómo tenía el receptor, ¿no? Sus alelos. En este caso 22.2, 25.2 y el donante tenía 22.2 y 26.2. Después del trasplante se ve el perfil genético del paciente trasplantado y vemos que aquí tienen 20-22 que han recibido de los dos. Entonces este alelo está compartido, ¿no? Y como vemos acá, miren, van a ver, este es el 25.2 que queda todavía unos pequeños vestigios. Este es del receptor y este es la quimera, ¿no? Que ha sido, ese es del donante, ¿ya? Entonces, posteriormente se hace todo un cálculo bien complejo matemático y todo se podría hacer manual, es súper tedioso. Pero bueno, hay herramientas bioinformáticas que nos pueden ayudar a resolver este problema y pues lo podemos hacer por el Crimer Tracker y por el Crimer Marker. Y yo he usado este de Crimer Tracker, ¿no? Esta sé manejar. En cambio, bueno, esta la han desarrollado unos estudiantes y se la han pasado al INE. En cambio, esta otra o sea, se paga, ¿no? Para poder usar este programa, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos hecho primero la detección por paneles, o sea, primero se ve la sospecha, ¿no? Y se ve blastos, todo en lámina periférica, luego se lleva citometría de flujo, es bien importante, ¿no? Porque la citometría de flujo te va a decir qué tipo de leucemias. Y según eso, aplicas un panel, ¿no? Para detectar. Puedes hacerlo por PCR en punto final o por PCR en tiempo real, dependiendo, ¿no? Cómo hayas decidido trabajar. Entonces, puedes hacer la detección de eso, identificas tu gen. Si se puede hacer seguimiento de la enfermedad mínima residual, se la hace, como en el P19. Entonces cuantificas, ¿no? Y vas haciendo la cuantificación por al tercer mes y esperas las respuestas, ves si hay o no resistencia. Ves que sí hay una resistencia, entonces se hace un análisis de fragmentos para ver mutaciones en el dominio de la tirosinquinasa. Identificas las resistencias y según eso se toma decisión. Pero si tienes esta, que es la T315I, esa mutación que es resistente a todas, entonces tienes la opción de hacer trasplante de médula ósea, ¿no? El paciente va a sufrir, pero en esto se tiene que hacer quimerismos, ¿no? Para ver si este trasplante ha pegado o no. Y bueno, por último,
Eh, también podemos, o sea, tendríamos que implementar también la detección y cuantificación viral, ¿no? Sabemos que tanto para la quimioterapia y sobre todo en trasplante de médula ósea, los pacientes son pues inmunodeprimidos y son blanco para diferentes patologías, especialmente para virus. Pero no es suficiente solo hacer detección, también se debe hacer cuantificación, porque el riesgo, o sea, que tenga, no sé, 1% de citomegalovirus y que tenga 80%, pues obviamente que hay, ¿no? Hay mayor riesgo cuando tiene 80% y bueno, un riesgo mínimo cuando sí tiene 1 o 5%. Entonces, por eso es que se le debe, no es solamente detectar, ¿no? Sino también hacer la cuantificación. Entonces, los virus, así los voy a pasar rápidamente, que se pueden detectar en pacientes trasplantados, son citomegalovirus, perdón, el Epstein-Barr, becavirus, adenovirus, hepatitis B y C, parvovirus, herpes virus 6, y bueno, también, ¿no? Que cómo se hace esto, bueno, tomas la muestra, se hace una extracción, luego le llevas a PCR en tiempo real, lo cuantificas y bueno, ya puedes dar tu resultado, ¿no? Decirle, no, tiene tanto. Se hace un control allá en el INER, lo hacen bastante, por eso incluso tienen este extractor automatizado, es enorme, ¿no? De Qiagen, porque como hay varios pacientes y le hacen los controles cada semana. Entonces llega bastante muestra. Entonces hacerlo manual pues ya no, ya es insostenible, ¿no? Tendrían que tener mucha gente y a pesar de que trabaja mucha gente en el INEM, porque no solo se hace leucemias, también se hacen tumores sólidos, ¿no? Se hace, por ejemplo, BRCA1, BRCA2 por secuenciación, se hace CARRAS para cáncer de colon, EGFR para cáncer de pulmón, BRAF para melanomas y otros, ¿no? También se hace HPV, se hace también TB, entonces se hacen muchas pruebas y bueno, trabaja mucha gente, incluso 60 turnos, ¿no? Sería un sueño porque es que dan un servicio bien completo, ¿no? Porque no solo tiene esta área de biología molecular, sino tiene el área de citometría de flujo, inmunohistoquímica, citogenética, o sea, un montón de laboratorios muy equipados, ¿no? Y, y bueno, es un sueño, ¿no? Que espero que algún día en Bolivia pues lo podamos tener, ¿no? Y bueno, ¿qué más decirles, no? Que darles gracias, espero haya podido transmitir lo que quería, ¿no? Que es la necesidad, que hacer pues este diagnóstico molecular de leucemias es una opción ahora, ¿no? En el país y se puede ayudar bastante a la gente, ¿no? Que pienso que ese método que han ido estandarizando ellos para optimizar estos procesos, buscando terapias blancos, ¿no? Pero muchas veces yo incluso una vez pregunté, ¿por qué no hacen este otro gen, digamos? Entonces, incluso me decían, no, porque es que ese gen no tiene terapia blanco, ¿no? Porque hay muchos más genes de fusiones, hay muchas mutaciones, inserciones, selección, pero las que ellos han implementado, los que van implementando son aquellas que tienen terapia blanco, porque ¿de qué te sirve también decirle al paciente, sabes que tienes esta mutación o este gen de fusión y no hay tratamiento? O sea, ¿qué hago? O sea, ya la tengo y te quedas, ¿no? En la última vez que fue el 2020, un poquito antes de la pandemia, y ellos ya estaban implementando la parte de NGS para poder hacer ya una medicina más personalizada, ¿no? Ya me imagino que a la fecha la deben ya tener implementada. Son personas muy buenas, ¿no? Que ellos van y te enseñan, eso es lo bueno, y espero podamos ver, porque yo este sueño de hacer este tipo de exámenes para mí nació pues allá por el 2016, ¿sí? Fue muy difícil, aquí no había nada, entonces tuve que ir allá y aprendí mucho y siempre le he querido compartir, ¿no? Y bueno, ahora he tenido la oportunidad de hacerlo, espero les haya gustado y bueno, podamos hacer, ¿no? Todos los que somos team de biología molecular, podamos hacer por nuestro país, ¿no? Porque Perú está aquí al ladito y ya la tienen implementado hace años atrás, y nosotros no todavía bien, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Yo he tocado muchas puertas y hasta el día de hoy muchas me han cerrado, ¿no? Y he dicho, quiero hacer estas pruebas,
No, sí. Pero bueno, hay que seguir insistiendo y bueno, gracias a Dios yo ya estoy comenzando con algunas pruebas para cáncer, ¿no? Y vamos a ir implementando de poco. Pero también quiero, bueno, no sé si ven aquí un afiche. A ver, cualquiera sea, esta es una prueba de laboratorio de aplicación clínica desde una glicemia, incluso desde una toma de muestra. Hacer el aseguramiento de la calidad es súper importante, ¿no? Los costos de la no calidad en biología molecular son mucho más significativos y lo he dicho al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son caros los reactivos, infraestructura es muy exigente, los insumos tienen que ser grado molecular, no se puede reusar, todo es desechable, los reactivos son muy caros. Entonces, no te puedes ir pues dándote el gusto de ir repitiendo una vez y otra, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando son tomas de muestras de médula ósea, muchísimo, o sea, con mayor, o sea, con mayor razón, tienes que pues implementar un sistema de gestión de calidad que te asegure que tus procesos son pues, eh, que están correctos, que estás controlando todos los eventos adversos que podrían afectar, ¿no?, a nuestros procesos. Entonces, yo les invito a participar de este curso internacional, que es la implementación de control de calidad en laboratorios de biología molecular de aplicación clínica, ¿no? Lo va a dar la bacterióloga Yuri Rodríguez de Colombia. Ella es capísima para la parte de verificación de métodos y todo. Entonces, en este curso vamos a ver cómo hacer verificación de métodos en pruebas moleculares, cómo hacer el control interno. Nos va a dar muchas herramientas para el poder, el control externo también, ¿no? Los que quieran, los que se animen, pues bueno, aquí están los números de contacto y bueno, nos pueden escribir. Entonces, conmigo eso sería todo y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, Luego de un trasplante de médula ósea, ¿se debe hacer indispensablemente el estudio de quimerismo? sí. O sea, no hay otra forma de saber si es que ha pegado o no el trasplante, o sea, si hay o no la quimera, ¿no? Podría no, y estás rechazando, y tú, ¿cómo vas a saber si estás rechazando o no? Entonces, esta prueba es indispensable. O sea, yo sé que van a implementar en varios lugares, y esta prueba, pues, va a ser una necesidad, ¿no? Es sí o sí, o sea, no hay otra forma de saber si está o no funcionando el trasplante de médula ósea. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, justamente cuando iniciaba su exposición, presentaba un poco sobre el BCR-ABLP 210. En Bolivia, justamente en Celadis, yo culminé mi residencia recientemente en Celadis y estoy haciendo mi tesis posgrado en monitoreo de pacientes a través de la cuantificación de este gen de fusión. Y justamente los pacientes, perdón, justamente el equipo que nosotros manejamos es el de Applied Biosystem. Y Ah, tal sí. cual me indicaba, ¿no? Durante su exposición, no tiene la capacidad de guardar la curva estándar. Entonces, voy a hacer directo de corrida todas las muestras más mi curva en una etapa inicial y una al final. He tenido ese problema. Doctora, no sé si tal vez conozca algún software que pueda solucionar ese problema. Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿cuál es la sensibilidad de la técnica para hacer el monitoreo a pacientes en tanto a técnicas? En este caso, la citometría de flujo versus una PCR en tiempo real a través de cuantificación. Esas dos preguntas, doctora, no sé si tal vez me podría aclarar. Bueno, tal vez solo como historia, ¿no? Yo justamente trabajé en el inicio, o sea, allá por el 2016, estuve trabajando en el CELADIS, y esta idea, o sea, que para mí nació este campo, o sea, y decidí dedicarme a aquello, fue justamente en el CELADIS, ¿no? Porque allá había este proyecto. Y
ahí me dieron una lista de genes así. ¿Cuál quieres estudiar así? Creo que yo escogí fue BM4, pero ni tenía idea, o sea, no sabía que era gen de fusión, no sabía nada de eso, ¿no? Entonces fui a averiguar, tuve que ir a unos cursos hasta Lima, que entonces eran presenciales, no había virtuales. Y así fui aprendiendo. Y tuve la oportunidad de incluso traer dos profesores del Perú al CELARIS, al laboratorio donde tú estás, con la doctora Rebollo y la doctora Yacira, el doctor Marcos Conde. Entonces hemos tratado de implementar. Y justamente ese fue el problema, ¿no? No se podía jalar las curvas. No. Entonces, no hay un software, no hay cómo. O sea, vas a tener que correr lastimosamente cada vez que quieras cuantificar tu curva de calibración. Y ese es el gran problema, ¿no? Que hay en ese equipo. No creo que las versiones después del apply sí ya pueden hacer cuantificación, no desconozco, pero sí fue uno de los problemas hasta ahora. Creo que van a tener que cambiar de equipo, ¿no? Creo que esa va a ser la solución, porque no hay otra forma, o correr cada vez, ¿no? Y yo pienso que hacer una cuantificación y hacer una enfermedad mínima residual no es solamente hacer dos puntos. Tú tendrías que hacer lo que estábamos viendo acá, esta recomendación que hacen la Guía Internacional para el Manejo de LMC, es hacerlo a los 3 meses, 6 meses y 12 meses para ver tu respuesta a la enfermedad, o sea, para ver cómo está yendo, ¿no? Esto de la enfermedad mínima residual. Entonces, sí o sí tienes que hacerlo a esos 3 puntos mínimamente, porque después tienes que seguir viendo, porque hemos visto acá, ¿no ve? Donde está, mira, este paciente, en esos 3 meses vas a poder solo identificar tus resistencias primarias. Pero ¿qué pasa con las secundarias? Porque tú tienes que seguir haciéndole controles cada 3 meses o mínimamente cada 6 meses, porque luego puede hacer una resistencia secundaria. Estar bien 2 años, ¿no? Haya bajado los logaritmos que estamos esperando y mantenerse en una concentración menos al 0,1% y luego subir. Entonces, sí o sí se va a necesitar, digamos, correr varios puntos, ¿no? Para hacerle un seguimiento óptimo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, acá les estaba mostrando. Entonces, la citogenética te va a detectar hasta el 1%, es la sensibilidad. No, perdón, hasta el 10%. La citometría de flujo es 1% y la respuesta molecular del 0,1%. Entonces, es siempre más óptimo, ¿no? Hacer PCR en tiempo real, pero cuantificación. Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Una consultita más. Con respecto al factor de corrección, usted daba un ejemplo de 1,5. En el INEM donde usted ha trabajado, ¿cuál es el factor de corrección? No sé si es este, si trabajan con algún material de referencia o cómo obtienen, de dónde obtienen su factor de corrección, porque eso también Eh, es. sí, lo tienes que llevar a un laboratorio de referencia, ¿ya? Generalmente ellos trabajan con Estados Unidos, entonces ellos han mandado sus controles, o sea, les mandan allá, les evalúan, o sea, les mandan como que ya muestras y ellos van calculando, van haciendo la cuantificación y ahí ellos se lo calculan y les dicen, este es tu factor de conversión. Entonces, en allá es el 1,5. Pues, este factor de conversión va a variar, o sea, en cada laboratorio, porque es diferente los equipos, es diferente los procesos, entonces este factor de conversión va a variar. Pero esta sí o sí se la hace a través de un laboratorio de referencia. Desconozco el nombre del laboratorio de referencia, pero te lo puedo averiguar. Puedo preguntar, yo aún estoy en contacto con mis amigos en el INE y me puedes escribir este que es mi número, que está aquí abajito del afiche. Ujú. Buenas noches. Quiero simplemente hacer una aclaración respecto
al trabajo que se viene realizando sobre la biología molecular en las leucemias. La unidad de biología celular y hoy por hoy Instituto de Biología Celular viene realizando ya lo que son las detecciones de las diferentes translocaciones y mutaciones para las diferentes alteraciones oncohematológicas hace más de 20 años, ¿ya? La unidad de biología celular cuenta con sus diferentes laboratorios, su laboratorio de citomorfología, su laboratorio de inmunofenotipo, su laboratorio de genética molecular y su laboratorio de biología molecular, en la cual el diagnóstico de las leucemias se viene realizando de forma íntegra, desde médicos hematólogos hasta bioquímicos, biólogos moleculares, hasta obtener el resultado. Se viene realizando también el seguimiento y el monitoreo de la leucemia mieloide crónica, de la leucemia promielocítica aguda, mediante la PCR en tiempo real. Hoy por hoy tenemos la dicha de poder decir que somos uno de los únicos laboratorios a nivel nacional que viene realizando este seguimiento para todos los departamentos. Recibimos muestras a nivel nacional para hacer ese seguimiento. Con los convenios que tenemos con diferentes instituciones, incluyendo el Hospital del Niño, también estamos incursionando y por hoy ya vamos por el quinto, sexto año en lo que son trasplantes de progenitores hematopoyéticos, pero de tipo autólogos, que hoy por hoy están teniendo un éxito formidable en la respuesta a los pacientes, tanto en niños como en adultos. Ya, entonces es importante eso aclarar a la comunidad científica profesional que la unidad ya está realizando este tipo de trabajos o este tipo de estudios. No somos un laboratorio que está implementando hace 1, 2, 3, 4, 5 años, y nos vamos ya con más de 20 años de experiencia en esta área de la biología molecular. Y como cualquier institución, nosotros estamos prestos a trabajar, a hacer guías. Hoy por hoy tenemos tesistas del área de bioquímica y tesistas del área de laboratorio clínico, ¿ya? Entonces estamos abiertos, invitamos a todos los estudiantes de las diferentes áreas a poder recabar información en nuestra unidad respecto a a estas áreas de la biología molecular, principalmente relacionadas con las enfermedades oncohematológicas, tanto para el diagnóstico, para el seguimiento y como también así para el pronóstico. Simplemente eso, doctora, y nuevamente felicidades, doctora, cómo están empezando a incursionar en esta área. Gracias. Ay, muchas gracias. Mire, sí, sabía que estaban haciendo, bueno, no tenía hasta qué punto, sabía que hacían sí detecciones. He podido revisar muchos artículos y como ha visto también los datos que he mostrado a un inicio son pues tomados de la Facultad de Medicina, justamente del laboratorio, ¿no? Que usted menciona. Y eso es bueno, ¿no? Pero sin embargo, o sea, ahora se pueda hacer, digamos, ampliamente en los diferentes departamentos. Me parece muy buena opción también, ¿no? Poder implementar estas pruebas y poder incluso autoformarnos entre nosotros, ¿no? Irnos respaldando y esto siempre con el fin de los pacientes, ¿no? Porque al final, si nosotros estamos en esta área que es del área de salud, desde el técnico que toma muestras hasta los médicos, que somos un equipo, el fin siempre va a ser pues poder sacar adelante a nuestros pacientes. Entonces, es bueno saber y bueno, ya algunos tienen alguna oportunidad para poder hacer allá también sus estudios, sus tesis y poder aportar a nuestra Bolivia, ¿no? Y qué bueno, felicidades. Muchas gracias, doctora. No, doctor Valencia, ¿sí puede proporcionar su número? Claro que sí, ¿no? Eh, directamente aquellos que estén en la ciudad de La Paz pueden apersonarse a la unidad de biología celular en el piso 7 de la Facultad de Medicina, dirigirse con el doctor Ricardo Amaru, quien es actualmente el jefe de la unidad,
o buscarme a mí, no hay ningún problema, y poderles brindar toda la información. O también escribirme al 706-43805. Prestos a cualquier consulta, como la doctora lo mencionaba, la unidad está al servicio de la población y hoy por hoy podemos mencionar que tenemos una infinidad de convenios con instituciones públicas, en la cual tenemos el Programa Nacional de Leucemia para Niños, que el costo definitivamente es mínimo, como también para otras pruebas de biología molecular, reducir al mínimo. La unidad no tiene fines de lucro, en lo absoluto, no tiene ningún fines de lucro. Lo único que quiere es brindar toda la tecnología y el recurso humano que contiene la unidad para poder otorgar un diagnóstico, un seguimiento y un pronóstico adecuado de todos estos pacientes. El campo esto del cáncer o de la oncogenética es muy amplio, ¿no? Ahorita se viene trabajando bastante en lo que es leucemias, como lo dice el doctor en la unidad, pero tampoco debemos dejar de lado, ¿no? Que son los tumores sólidos, ¿no? El cáncer de colon, el cáncer de mama, cáncer uterino, ¿no? Y bueno, esperemos pues poder avanzar en esto, que sí es una problemática. Realmente alguno que haya tenido algún familiar con cáncer lo sabe y que trabajar en ello, ¿no? Para eso estamos y pienso que este es un área muy importante, no solamente la parte de leucemia, sino también los otros tipos de cáncer y esperemos pues avanzar en esto y poder dar un aporte, ¿no? A nuestro país. Biotech tiene la marca de Qiagen y Qiagen tiene muchos reactivos para la detección y tanto para la cuantificación y el seguimiento de paneles ya estandarizados, IVDs, entonces que ya están de uso, ¿no? O sea, el INEN, por ejemplo, usa todos los paneles de Qiagen. Entonces, ya, o sea, esos reactivos ya han sido probados y les ha ido muy bien. Entonces,